O responsables. A partir de este momento estamos contigo, un espacio cultural dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente. Parece que nos escuchamos hace poquito, porque nos robamos un poquito de tiempo del programa de Pedro Urruchurtu en Aquí se habla libertad, pero este espacio es el que ustedes pueden disfrutar cada jueves de 1 a 2, como siempre por RCR, la Casa de la Libertad, la radio que se ve y bueno, un montón de sinónimos más. Y antes de empezar, por supuesto, recordarles los créditos de esta estación. En la dirección general, nuestro querido Jaime Nestares, que no lo hemos visto por ahí hoy. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En la producción, Caterín Manzano, Justo Navarro y Malala Nogales, María Alexandra Nogales. Y en los controles, nuestro querido César Arteaga. Recordarles, como siempre, cómo pueden seguirnos. En principio, les habla Claudia Macero. Mi cuenta es @claumacero en todas las redes. Pero también ustedes pueden meterse en Twitter en @RCR750 y allí pueden ver la transmisión en vivo, entrar en YouTube y colocar RCR en vivo y ver toda la transmisión de esta radio por la libertad. O además meterse por Tuning si tienen su cuenta abierta en Facebook. El día de hoy, además 23 de enero, a veces se nos olvida la gesta histórica que nos precede. Y el 23 de enero 1958 es una fecha que nos tiene que inspirar, sobre todo por lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Mientras nosotros estamos aquí hablando y recordando aquella fecha de nuestros padres fundadores, en el exterior se libra una batalla muy dura, que también libramos los venezolanos aquí adentro. Es la batalla por recuperar nuestro país, por recuperar la democracia, por restaurar la libertad y ahora sí, entonces emprender la construcción de la Venezuela que nosotros queremos y necesitamos, la Venezuela que merecemos. Y a propósito de eso, ayer escuchaba, el martes mejor dicho, al doctor Enrique Aristigueta Granco, uno de los sobrevivientes de esa fecha del 23 de enero, y él decía que ese día no solamente los partidos políticos salieron a la calle, refiriéndose al 23 de enero, sino cientos de venezolanos, miles de venezolanos que estaban esperando ese momento, a pesar de que las condiciones de Venezuela en ese momento eran distintas y eran quizás mucho mejores, eran de hecho mucho mejores que las que vivimos hoy. Pero aún así, ese día, un 23 de enero, un día como hoy, hace más de 60 años, Venezuela cambió. Y eso tiene que inspirarnos y movernos y mantenernos inspirados y sabiendo la tarea que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Pero, por supuesto, para recordar y para vivir ese 23 de enero de una manera distinta, también hay que señalar las cosas que se están haciendo mal y los peligros que existen. Por eso hoy, y hay que decirlo, mientras nosotros también hablamos del 23 de enero, está instalada en Venezuela el Foro de Sao Paulo. Una segunda reunión en menos de un año, otra vez en Caracas. ¿Quiénes vinieron? ¿Con qué objetivo? ¿Solamente contra el antiimperialismo? Eso es precisamente lo que hay que preguntar. Y hacia allá es donde hay que buscar. Obviamente estamos hablando de un conglomerado de regímenes no democráticos que vienen de alguna manera a organizar todo lo que será la desestabilización de la región en los próximos días, en los próximos meses, mientras el mundo se organiza contra el terrorismo. Y vale la pena decir que muchos de esos gobiernos están vinculados públicamente con organizaciones terroristas. Veíamos esta mañana la noticia de miembros de Al-Qaeda entrando a Estados Unidos después de salir supuestamente de la Guajira venezolana. Entonces, imagínense la magnitud de lo que estamos hablando, imagínense la magnitud del peligro que representamos como nación, como parte de un Estado que es criminal y ahora además tiene un apellido mucho más fuerte que es posiblemente terrorista. Y a propósito de eso, hoy hemos querido recordar además no solamente el 23 de enero, sino lo que ocurrió en aquella fecha tan trágica, aquellos años tan trágicos, cuando el nazismo, que es denominado el Holocausto. Y por eso hemos querido, antes de empezar, tenemos que poner un video, un audio, pero quiero presentarles desde ya al invitado que vamos a tener, que es Luis Jiménez. Él es profesor y coordinador de programas educativos y coordinador del espacio Ana Frank. Y ya les voy a explicar por qué vamos a hablar con él. Pero antes, voy a ponerles el audio de una entrevista que hicimos la semana pasada y que hoy tiene vigencia a propósito de la presencia del Foro de Sao Paulo
con el ex embajador ante la ONU, diplomático, reconocido por todos, Milos Alcalay. Escuchen lo que decía. En la agenda. Uno de ellos es la solidaridad con este Frankenstein que han querido montar desde la Asamblea Nacional y que fue para ellos una situación muy, ¿cómo te diría? Fue un boomerang, como se llamaba antes. ¿En qué sentido? En que ellos se les devolvió. Y entonces, ¿qué es lo que ellos han hecho? Que a nivel mundial la gente viera esto como una especie de algo inadmisible, que no dejaran entrar al presidente de la Asamblea Nacional, que le hayan caído a golpes a los parlamentarios, que hayan tomado y de nuevo el 5, el 6, el 7, cada vez con esa visión, hasta sus aliados de la región, países como Argentina, como México, como la última etapa del gobierno del Uruguay, con ya deben entregarle a un nuevo presidente electo, el de Tabaré Vázquez, se ha querido distanciar. ¿Por qué? Porque es tóxico. ¿Por qué? Porque es una situación en donde el cinismo, la prepotencia del poder, los ha dejado muy mal. Entonces ahora viene desde Cuba, desde los aliados incondicionales, como oxigenar a través de la mentira, a través de un lenguaje orwelliano, porque ya me imagino verlos. Vamos a hablar de amor, lo que quieren es guerra. Vamos a hablar de paz, lo que quieren es destrucción. Vamos a hablar de democracia, lo que quieren es tiranía. Milos, y este sería el primer objetivo. ¿Qué otros objetivos tienen de cara a la reunión de la semana que viene? Bueno, yo creo que uno de los elementos que han demostrado es el colapso de las ideas del socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI colapsó al igual que colapsó en Europa del Este el socialismo del siglo XX. Las democracias populares de Europa del Este fueron un fracaso. Ahí teníamos Milos Alcalay, ex embajador ante la ONU, diplomático reconocido en el programa pasado Liberalmente, y él decía, es inadmisible que un proceso, un movimiento como este no solamente tenga lugar en Venezuela, sino que venga a hablar de democracia cuando precisamente lo que busca es desestabilizarla. Pero bueno, eso también ocurrió en Europa. Ya tenemos al aire, ¿sí? Tenemos al aire al profesor Luis Jiménez, él es coordinador de programas educativos y viene en representación de un espacio genial, que es el espacio Ana Frank. Es una organización sin fines de lucro que promueve la práctica de la coexistencia entre los distintos grupos sociales de Venezuela, sin distingos de credo, raza, educación o posición económica, cultivando principios como la sana convivencia, el respeto al diferente y la valentía moral. Un abrazo, Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, gracias. Muchas gracias por este espacio para comunicarnos con tus oyentes a modo de presentar esta iniciativa que para Espacio Ana Frank todos los años tiene tanta importancia. Así es, no, más bien agradecidos nosotros contigo por tener el tiempo. Y quisiera desde ya que nos comentaras sobre, In Memoriam 2020. Este sábado se presenta quién escribirá nuestra historia y por qué la pertinencia de una película como esa. Bueno, en principio quisiera decirle a tus oyentes que In Memoriam 2020 es ya la 10ª vez o la 11ª vez que se presenta en el país, y en esta ocasión vamos a presentar esta película ¿Quién escribirá nuestra historia? En otras ocasiones ha habido conciertos, ha habido obras de teatro, siempre en el marco de la Resolución 67 de la Organización de las Naciones Unidas, que designa el 27 de enero como Día Internacional de la Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Entonces, en esta ocasión, esta película ¿Quién escribirá nuestra historia? Viene a narrar por primera vez qué pasó con el grupo Onek Shabbat allá en el gueto de Varsovia. Onek Shabbat significa en hebreo, por supuesto, la alegría del Shabbat. Y este grupo recopila en aquel momento de manos de su autor, el historiador que en aquel momento también era miembro de ese grupo encerrado dentro de ese gueto, Emanuel Ringelblum, y junto con otros eruditos de aquel momento recopila un montón de documentos que no solamente eran escritos, sino además grabados en dibujos, diarios, sobre lo que fue la experiencia de esos casi 500.000 personas encerradas dentro de ese gueto. Okay. Entonces, ¿Quién escribirá nuestra historia? Es una película que narra exactamente qué pasó con esos documentos y cómo han venido siendo develados a nuestra actualidad
de manos de 2 de los 5 personas que fueron sobrevivientes de aquel gueto y que lamentablemente no pudieron encontrar el tercer lugar. Fueron 3 en aquel lugar, el tercer lugar donde fueron escondidos esas latas con esos documentos, pero con el documento que en este momento manejamos fue escrita esta película, fue narrada esta película, ¿no? Imagínate, Luis, sí, y he visto mucha gente interesada. De hecho, estaba viendo la publicación que ustedes tienen en Instagram, o sea, cómo la gente aún se conecta con esa historia, ¿no? Sí, hemos recibido realmente una gran cantidad de visitas a este lugar con respuestas y comentarios que nos hacen ver que el público en Venezuela sí está interesado en la historia de lo que pasó allí, develando unas verdades que han sido ocultas durante gran cantidad del tiempo que nos separa desde el 1945, el final de la Guerra Mundial y la liberación de muchos de los campos de exterminio que en aquel momento funcionaban. Este gueto de Varsovia pues aniquiló, bien por hambre, bien por enfermedades o bien por el traslado a esos campos de exterminio, a más de 400.000 personas. Entonces esas personas han narrado lo que les pasa o lo que les pasó, y de esa manera ha servido esto como una manera de resistirse a la mentira que en aquel momento manejaba el régimen nazi sobre lo que ocurría en esos guetos. Para la régimen nazi, esa era la propaganda que manejaban, esos eran sitios prácticamente de vacaciones, ¿no? Claro. Eran lugares donde no pasaba nada, en lugares donde todo reinaba la paz, todo el mundo se alimentaba bien, y la manera de poder decir lo que ocurría no era de manera verbal porque no se les permitía. Entonces, esta fue una forma bastante eficiente para las generaciones ulteriores de poder narrar por lo que pasó, en verdad. Claro, y la gente se conecta también con ese dolor y esa historia. Luis, vamos a recordar el sitio y la hora, y te voy a pedir que me acompañes para el próximo bloque, pero antes vamos a decir que quién escribirá nuestra historia, esta película en el marco de In Memoriam 2020, presentada por el espacio Ana Frank, la vamos a tener el sábado 25 de enero, o sea, pasado mañana, a las 5:30 en la Concha Acústica de Bellomonte. Y además, el domingo también, 26 de enero a las 2 en las salas de cines y Cines Unidos, ¿cierto? De Cines Unidos y de Cinex. De Cines y de Cinex. Ok, de Cines Unidos y de Cinex. Perfecto. ¿Sí? No, te decía, Luis, que vamos a ir a un corte y al regreso vas a tener más chance de explicar no solamente de esta película, sino el concepto del espacio Ana Frank y las coincidencias incluso que hay con Venezuela. ¿Te parece? Ya regresamos con más de Contigo, y está con nosotros Luis Jiménez, profesor y coordinador de programas educativos del espacio Ana Frank. Ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a España, a Chile u otro país? ¿Necesitas hacer tus documentos para el exterior? Déjaselo solo a los mejores. Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus actas y documentos. 0424-249-0332. Síguenos en Instagram o la web. Trámites Legales Express. La solución en tus manos. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan.
solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente, hoy 23 de enero, hablando con Luis Jiménez. Él es profesor y coordinador de programas educativos, miembro del espacio Ana Frank. ¿Aquí estás, Luis? Sí, aquí estoy todavía. Yo quisiera responder tu pregunta que quedó al final del último bloque. Adelante. Con una pregunta, con una respuesta a ese por qué el público de Venezuela debe ver esta película. No hay paralelismo, desde luego, en relación con la magnitud de lo ocurrido en el Holocausto. No, tampoco pretendemos hacer esa comparación. No hay paralelismo alguno con nuestro país, desde luego que no. Sin embargo, esta gente del gueto de Varsovia nos da una lección de resistencia y de la manera como es posible develar las verdades sin violencia y haciendo que la verdad surja al final de todas las mentiras. La resiliencia y la resistencia no violenta es una forma en que estas personas pudieron develar qué fue lo que pasó allí. De manera que esta película nos da un ejemplo de creatividad, un ejemplo de resistencia pacífica que debemos de alguna manera emular. Porque en todos los pueblos que se encuentran hoy, incluyendo Venezuela, pues junto a otros muchos más, en situaciones de mucha incógnita de vida, es necesario buscar alternativas creativas. Así es. Entonces, resistencia, Luis. Nos da una lección de vida, realmente. Así es, resistencia, y en Venezuela tenemos, más de 20 años resistiendo, ¿no? Y incluso hemos encontrado hasta nuevas formas de conectarnos. Y eso precisamente es lo que ustedes rescatan en Espacio Ana Frank, que además los invito a seguirlos desde ya en todas sus cuentas, @espacioaf, súper fácil la cuenta, pero quisiera que además ese sacrificio de todas estas personas en el marco del Holocausto, me hablaras también del nombre, ¿no? De Ana Frank y de lo que significa Ana Frank para una organización como la de ustedes, siendo una entre 1,5 millones de niños judíos que fueron masacrados por los nazis, ¿no? Sí, Ana Frank fue una de las tantas que acabas de mencionar. Sin embargo, Ana Frank tuvo un privilegio en aquel momento, que fue poder escribir y poder dejar un legado escrito acerca de su experiencia, que hoy se recoge en lo que todos conocemos y ha sido motivo de lectura en muchas escuelas, del diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank se constituye entonces una manera de poder representar la esperanza de que sí es posible construir un mundo mejor a través del respeto, de la no discriminación, del respeto a esas diferencias que siempre tenemos entre todos los seres humanos, cualquiera que esta sea la diferencia, y el ejercicio importante esto de la valentía moral, que no es otra cosa que hacer lo correcto solo porque es correcto, que fue justamente lo que hizo Emanuel Ringelblum al recoger todos estos documentos y esconderlos a costa del riesgo de la vida, en aquel momento para todas estas personas, y que fue ejercida esa valentía oponiéndose pues de manera pacífica a todo el régimen que en aquel momento se imponía. Así es, y esta vez, obviamente este evento que ustedes tienen previsto este sábado está en el marco de una actividad anual que es In Memoriam 2020, pero ustedes hacen trabajo constante, ¿no? A lo largo del año, y eso además hay que rescatarlo. Yo quisiera que me hablaras también de otras iniciativas y de qué otro tipo de ayudas, de culturización y de todo tipo de actividades que ustedes hacen precisamente para rescatar cómo sin diferencias, personas distintas pueden entenderse y, obviamente a partir del recuerdo y a partir de toda esta historia tan rica que nos precede, concientizar, ¿no? Sí, sobre la base de esos 4 principios que acabo de mencionar, la no discriminación, la no indiferencia frente a las necesidades de los demás, el respeto a todas las diferencias y el ejercicio de la valentía moral, sobre esa base llevamos mensajes a las escuelas, a universidades, al público general que nos quiere ver en espacios públicos incluso, para poder generar en las nuevas generaciones justamente una actitud de vida, una actitud que se concrete en hechos de vida cotidiana hacia el respeto a los demás. Entonces es importante que los niños crezcan en ese ambiente de respeto para que podamos tener generaciones futuras que realmente merezcan la pena llamarse como tales, ¿no? Entonces, Espacio Ana Frank desde hace ya 13 años y algo más 13. Ejerce justamente ese momento a través de contactos con escuelas, con universidades y con espacios públicos para hacer realidad este sueño, ¿no? Que es tener generaciones bien formadas. Sí, ¿cómo puede, Luis? Además me dices que son 13 años, pero además de las redes, que las recuerdo de nuevo, les recuerdo que además estamos hablando con Luis Jiménez, profesor y coordinador de programas educativos del Espacio Ana Frank, @espacioaf.
¿De qué manera puede la gente colaborar y contribuir, incluso desde su propia experiencia? Y cómo de repente ustedes están utilizando lo que vivimos los venezolanos hoy para también de alguna manera meterlo en todo ese programa de formación que tú me comentas. Una forma importante sería conectarse con nuestra página web www.espacioanafranc.org, y allí va a encontrar en cada una de las áreas en las que Espacio Ana Frank interviene en nuestra sociedad, espacios también para poder intervenir. Y entre ellas está el voluntariado, que también tenemos gente profesional y estudiantes de las universidades que han ido incorporándose masivamente a esta organización, multiplicando de esta manera a las pocas personas que realmente formamos parte de la plantilla de esta organización sin fines de lucro. Entonces, es una forma importante de poder participar activamente en el mejoramiento de esta sociedad, incorporándose a esta organización y a otras que también estamos luchando porque este mundo en Venezuela sea cada vez mejor. Así es, Luis, ya para terminar, nos quedan unos 3, 4 minuticos. Quería que simplemente enviaras un mensaje, bueno, a los venezolanos, pero sobre todo a toda la gente que de alguna manera se conecta con las historias que ustedes defienden, que ustedes explican a través de distintos foros. Ahora con esta película que les recuerdo se va a estar presentando este sábado en la Concha Acústica de Bellomonte, para conectar precisamente con el tema venezolano. Sí, no dejemos de actuar. Es necesario la acción. No es suficiente con hablar, no es suficiente con reflexionar, es necesario ponerse a trabajar. Y trabajar solo, en solitario, pues muchas veces es insuficiente y a veces hasta muy difícil. Entonces busquemos estos espacios de apoyo, busquemos estos espacios de ayuda que están en este tipo de organizaciones como la que ofrece Espacio Ana Frank, para ir incorporándose en acciones concretas que tengan que ver con el respeto a sí mismo, pero sobre todo con el respeto a los demás y con la responsabilidad que tenemos con los demás para hacer y construir una vida mejor. Entonces, no nos quedemos solo en las palabras, pongámonos a trabajar, avancemos un poco y dando el primer paso es suficiente. Bueno, Luis, yo quiero agradecerte por este tiempo y creo que ha quedado clarísimo tu mensaje. No discriminación, no indiferencia frente a los problemas y los males de los demás. Y además, bueno, trabajar. Y si precisamente algo defendemos en este espacio, que se llama Liberalmente, es el trabajo. El trabajo es no solamente lo que nos da capacidades, sino lo que nos hace mejor y lo que nos permite sea retribuido. Obviamente lo necesario es que sea retribuido, pero que nos permite avanzar y de alguna manera crecer. Y yo quiero de verdad felicitar la iniciativa de ustedes en el Espacio Ana Frank, que desde ya les repito de nuevo las redes, perdonen que esté tan reiterativa, pero me parece importante que vayan y sigan ya a Espacio AF, @Espacio AF, Espacio Ana Frank, y que vayan este sábado y vean esta película. Yo me imagino que después van a tener otras funciones, ¿no? Va a haber funciones el domingo funciones simultáneas a las 2 de la tarde en Cinex y Cines Unidos, con entrada absolutamente gratuita. Que no pierdan la oportunidad de ver la película o bien en la Concha Acústica de Bellomonte, un espacio muy agradable, bellísimo. Además, este alcalde nos tiene un espacio bien conservado y rescatado, sino en las salas de cine. Entonces, en cualquiera de los dos lugares podremos compartir las ideas después. Muchísimas gracias, Luis. Era Luis Jiménez, profesor y coordinador de programas educativos del Espacio Ana Frank, hablando de la película que les invitamos nuevamente a ver este sábado y este domingo en la Concha Acústica de Bellomonte a las 5:30. Y con esto nos despedimos. Al regreso tenemos a Clara Machado, quien ya no va a estar solamente en corto y clara, sino va a estar más largo, va a ser más larga y clara en este espacio que es Liberalmente, hablando de lo que ella escribe en Twitter y de otras cosas más. Ya regresamos con más de Contigo, Liberalmente. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Es momento de consentirte en manos profesionales. La doctora Alba Fernández ofrece novedosos tratamientos faciales y corporales con técnicas y equipos de avanzada. Instagram, @doctora Alba Fernández, 0426-182-5964. Tu cuerpo y rostro se lo merecen y realza tu belleza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter.
y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Hola, aquí estamos de vuelta en Contigo, Liberalmente. No sé si ya tenemos en línea a Clara Machado. Bueno, ella es Clara. Ustedes la escuchan cada jueves al final de este espacio en un espacito que se llama Corto y Clara, donde ella hace recomendaciones de libros, películas y todo lo que tiene que ver con ideas liberales y mucho más. Pero hoy le hemos pedido que esté con nosotros un ratico más. Si la siguen, ella es @laclaramachado, y yo quiero empezar, antes de saludarle y agradecerle, por supuesto, leyendo el tweet que ella tiene fijado en su Twitter. A mí me parece que eso revela mucho de lo que es una persona. Y ella dice: ninguno ama a su patria porque es grande, sino porque es suya. Séneca. ¿Cómo estás, Clara? Hola, Claudia. Bueno, muy feliz de estar aquí. ¡Lo Bueno, logramos! pero hoy sí, por fin. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. De verdad, bueno, a veces es una locura con el trabajo y todo, pero bueno, lo logramos. Yo me imagino, pero mira, yo antes de preguntarte nada, tú debes tener un montón de cosas que decir, porque además siempre te ponemos al final 5 minutos rapidito, tú tienes voz propia. Sí, la verdad es que es difícil condensar todo lo que uno quisiera decir sobre estos temas, pero bueno, siempre de una manera u otra, pues muy agradecida por el espacio, la verdad. Gracias, Clara. Mira, si uno revisa tu cuenta, uno de inmediatamente se da cuenta de lo rico que es en cuanto a términos y asuntos literarios, ¿no? Pero además porque ejerces posiciones. Entonces yo quisiera preguntarte, bueno, de alguna manera que además manejas muy bien el tema, si tú pudieras describir cómo de alguna manera, bueno, en pocos minutos además, qué tarea, cómo ha avanzado el sistema totalitario, y además en un país como Venezuela. Mira, fíjate, una de las razones por las que yo hace 10 años, un poco más, me decidí a promover lectura, y de una forma u otra esta ha sido mi vida, y es precisamente porque yo me di cuenta que más allá de todos los paradigmas que hay en cuanto a la lectura y la cultura, y si te hace mejor persona o no, lo que sea, es porque te da la capacidad de soñar, y esos sueños no son solo cosas etéreas. Realmente eso es el combustible para hacer cualquier cosa en la vida, para avanzar, para crear y producir riqueza al final. En los grandes países, o vamos a decir las naciones más ricas en términos materiales también, pero intelectuales, las que producen ideas y transforman la humanidad, hay gente que sueña todos los días. Y al final del día eso es lo que hace la cultura, y en especial la literatura. Yo creo que, y definitivamente desde los bolcheviques en adelante, atacan primero la cultura porque son campos que la gente no repara tanto en ellos como en otros, y pues le van robando a la gente esa capacidad de soñar. Y creo que ese es el peor avance, o el avance más grave sobre nuestra sociedad, es ir quitándonos la capacidad de soñar y de imaginar, y eso nos lo dan los libros, definitivamente. Sin embargo, Clara, tú has encontrado un espacio, además, por no decir un mercado, pero sí, un espacio de gente ávida precisamente de esas historias. Y a veces uno, cuando trata de comprender algunos conflictos, bueno, uno va a tu cuenta y los explicas muy bien en hilos. ¿Se te ha hecho difícil de alguna manera penetrar eso con libros? ¿O cómo has sentido ese feedback de la gente en ese sentido? Mira, una de las cosas que a mí, la verdad es que yo a veces me angustia un poco el tema de las redes sociales, porque hay definitivamente un tema de confrontación que siento que no es positivo, pero por el otro lado he encontrado que la gente está ávida de conocimiento y de justamente de encontrarse con historias que le devuelvan, y recalco sobre lo mismo, esa capacidad de soñar, que además que te la da a aprender. O sea, cuando uno aprende algo, se te abre una puerta, y yo no es que yo sienta que yo estoy enseñándole a nadie, me parece que eso es una posición un poco prepotente. Lo que estoy haciendo es abriendo una puerta. O sea,
me llena mucho ver que la gente, que yo pongo un hilo, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que es un tema que veo que le llega a la gente y que además es un episodio de la historia que apenas estamos empezando, no a entender, yo creo que sino a conocer. Sí. Y he visto que los venezolanos están como con muchísimas ganas de, pero dime más, ¿dónde leo? ¿Dónde busco? ¿Dónde aprendo? Y genera un feedback tan positivo que me devuelve la esperanza en la gente. Entonces sí, eso para mí es muy especial. Bueno, justamente a propósito de lo que comentas, acabamos de tener a un miembro del espacio, Ana Frank, y él hablaba justamente de cómo la gente se conecta con esa historia que sin hacer paralelismos tiene mucho que ver y tiene mucho que enseñar. Yo te pregunto si después de tanta oscuridad, de todo lo que estamos viviendo, o sea, tantos episodios tristes que hemos visto e incluso ese interés que tú mismo manifiestas que ellos han tenido por derrumbar la cultura, por hacernos alejarnos de los libros, ¿las sociedades pueden volver a cambiar y volver a florecer? Mira, wow, una pregunta difícil, pero bueno, yo pienso que sí. O sea, yo le tengo mucha fe a la humanidad, siempre se la he tenido. Yo sí creo que todos tenemos la capacidad del mal, pero todos tenemos la capacidad del bien. Y yo creo que todos los días nos levantamos y tomamos una decisión. Y siempre y cuando, esa es la libertad. Y yo todos los días me levanto y yo escojo el bien, escojo la empatía, y ese es el gran valor que tiene la historia y que tienen los libros. Entonces sí creo que lo podemos construir, pero necesitamos enfocarnos en esas herramientas y necesitamos construir redes de gente, de educadores, de padres, de abuelos, de gente como tú, de comunicadores que crean en eso y que justamente le den espacio a la gente como yo, decirle, mira, dale 5 minutos para estimular a la gente a leer, porque al fin y al cabo ahí es donde está la semilla de la empatía. Cuando tú lees una novela, aunque tú pienses en un primer momento, mira, o incluso una serie de televisión, tú dices, a lo mejor yo no veo dónde aquí yo estoy construyendo sociedad, pero cuando tú eres capaz de ponerte en el papel de otro, y ese otro está en tu mente, es decir, en lo que tú lees, en esa historia con la que tú te identificas, te ves a ti mismo o ves a tu vecino, tú empiezas a desarrollar la empatía. Por eso es que es tan importante y por eso es que los totalitarismos van primero contra eso. Claro, porque ellos sí han entendido dónde dar, ¿no? Exacto, ellos destruyen la empatía. Entonces, claro, ¿por qué me parece a veces tan negativo el tema de las redes sociales y por qué me preocupa tanto? Porque cuando nos empezamos a atacar unos a otros, y me refiero a los ciudadanos, no me refiero a gente a influencers ni políticos, me refiero a los ciudadanos. O sea, cuando un ciudadano viene y me dice a mí, no hables, no es el momento de que opines de estas cosas, ahí hay un problema grave, sí. Porque ya no es la autoridad, ya es el ciudadano que piensa que tiene que convertirse en censor, y eso es grave. Y eso es precisamente lo que hay que combatir. Si yo te preguntara, claro, sé que es difícil a lo mejor, pero hay un libro de alguno de los tantos que has leído, no quiero ni saber cuántos has leído en total, pero que a ti te parezca que sea tan pertinente en este momento que todos los venezolanos deberían leer. El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. ¿Por qué? Sí, porque ese libro es un libro que muestra, porque mira, los mejores libros no son los que te dicen, sino los que te muestran la realidad. Ahí es donde te pega. Y ese libro muestra, primero, el asesinato de Trotsky, entonces se mete dentro de las entrañas del totalitarismo soviético y te muestra cómo nosotros hemos, digamos, cómo eso se ha transformado. O sea, tú lo ves con lo que hemos vivido los venezolanos, tú logras ver cómo se ha transformado ese totalitarismo. Y luego, porque muestra un ser humano común y corriente, una persona que vive dentro de un totalitarismo y cómo su vida cambia y se derrumba. Y al tú ver eso, tú te das cuenta de dónde está el poder que no podemos dejarnos arrebatar por ningún Estado. Incluso me atrevería a llevarlo más allá, de decir, yo creo que ese libro hasta puede ayudar a una persona que está en una situación de una relación de abuso, porque es que te deja ver, exacto, tú dices, caramba, tú ves cuando muere el individuo. Entonces yo creo que si tengo que escoger uno, escogería ese. No, nunca escogería un solo libro, pero yo sé. Sí es uno. Por eso te decía que a lo mejor es difícil, pero bueno, es el hombre que amaba a los perros. Fíjate que el hombre que amaba.
No, que fíjate que escuchándote describir eso, bueno, y creo que también lo hiciste en una de las recomendaciones de tu espacio, Corto y Clara, el tema del libro y la película, o sea, la película Goodbye Lenin. O sea, y cómo de alguna manera a nosotros nos va a tocar en algún momento, bueno, sabes, abrir los ojos y bueno, y entender que eso ya se derrumbó. Y cómo de alguna manera siempre van a haber algunos hijos que no son hijos, tratando de hacernos creer que esa realidad sigue allí, ¿no? Y resulta que ha llegado la libertad. Y eso nos va a pasar en algún momento, ¿no? Exactamente, y fíjate que una de las cosas, Claudia, que a mí más me preocupa, y por eso esta insistencia de cuando los ciudadanos se mandan a callar a otros, es que, fíjate, hay un tema complicado, y es que la libertad no es fácil. O sea, cuando tú eres libre, tú eres responsable, y eso es un peso. Lo que pasa es que no nos paramos todos los días a pensar sobre eso, pero hay veces que el ser humano, y esto pasó en Rusia y por eso ha sido tan compleja una transición que parece que no se ha logrado, pero la gente que vivió y que nació en el totalitarismo ruso y que vio la transición cuando llegó Yeltsin y Gorbachev y todo el tema de la perestroika, etcétera, a mucha gente se le hizo muy difícil porque tenía que salir a escoger y no sabía cómo, no sabía ni qué escoger. Y yo te lo pongo en términos muy pequeños. Yo emigré hace 3 años y medio y yo lo viví y yo decía, si yo estoy viviendo esto, yo no me quiero ni imaginar qué va a pasar a la gente que no ha podido salir del país en años, porque cuando yo llegué a mi nuevo país, que es México, y yo fui por primera vez a un supermercado y tuve que escoger un champú, una cosa tan sencilla, tan cotidiana, me sentí realmente abrumada. Y he hablado con otros venezolanos que han pasado por lo mismo. Me dicen, es que yo no hallaba qué hacer. Yo sé, pero ¿cuál escojo? Hay demasiado. Eso, imagínate con cosas pequeñas, imagínate luego con cosas trascendentales para la vida. Entonces, no son, o sea, la transición vista desde el punto del individuo, de cómo vamos a hacer, es un tema que tenemos que construir a base de pura cultura y educación. Educación para la libertad, y no es cualquier cosa. Así es. No, y ese es el trabajo que en gran parte tú estás haciendo, Clara. Y yo rescato lo que dices sobre el tema de escoger. Yo creo que nos han limitado tanto que a veces uno, bueno, no piensa ni siquiera ni siquiera en cosas materiales. Yo me imagino, por ejemplo, la gente pensando que pueda escoger en qué trabajar o dónde estudiar o incluso, bueno, si tú quieres dedicarte al hobby, que es lo que te ha hecho feliz o lo que te hace feliz de verdad, y eso también es libertad. O sea, es buscar lo que te hace feliz. Por eso, o sea, exactamente. Por eso rescatamos espacios como este. Y ya, Clara, nos quedan unos cuantos minutos y no te quiero quitar más tiempo porque sé que más bien has sacado dentro de la locura de tu trabajo un espacio para nosotros. No sé si ya tienes algo al respecto, pero ¿has pensado, bueno, escribir en algún libro o avanzar en ese sentido para ponerle tu propia voz a las ideas que tú defiendes leyendo otros libros? Mira, claro que sí. Es como un proyecto de vida. No es algo que lo tengo, o sea, yo siempre digo que tengo muchos libros en la punta de la lengua, pero en este momento de mi vida sigo aprendiendo, porque sigo buscando la manera de articular todo esto que quiero decir, pero definitivamente tengo muchas notas y mucho avanzado y es como, siento que es como un bebé que va, digamos, como un feto todavía que está dentro de mí y algún día pues lo dejaré salir. Siento que todas las cosas que he ido aprendiendo, incluso en lo que estoy trabajando ahorita, tienen mucho impacto todo esto que he ido haciendo y que algún día, pues claro, que quiero compartir todas esas cosas porque me gustaría dejar justamente una herramienta de libertad. Fíjate, aquí en YouTube alguien dice, Alberto Bengochea, dice, lectura hermosa, la de las cartas de amor entre Bolívar y Manuelita. El que lea eso y no cambie está muerto por dentro. Sí, además me da risa porque siempre se decían mi adorado tormento, ¿no? Hay que ser, es difícil. Adorado y tormento a la vez está difícil. Es así. Mira, bueno, sí, la verdad es que definitivamente el tema, como te digo, el tema de la lectura y yo siempre digo que no hay que juzgar a los lectores, porque a mí me pasa mucho que la gente piensa que yo paso todo el día leyendo obras profundas de filosofía y yo creo que cuando hablo de lectura de verdad hablo hasta de las historias de amor y romance, sabes, más sencillas, ahí hay una semilla de libertad, de verdad que sí.
Muchísimas gracias, Clara. Ya para finalizar, no sé si quieres decir algo más a los venezolanos que te escuchan aquí cada jueves en Corto y Clara, es Clara Machado, y a toda la gente que te lee, que a lo mejor la tienes un poquito abandonada. Sí, la verdad. Bueno, quiero decirles que no dejen ni un solo día sin leer, que lean, que compartan lo que leen, que alimenten sus sueños y que no importa la edad que tengas ni dónde vivas, ese mundo interior es algo que nadie puede tocar en ti y que definitivamente es la semilla para que logres cualquier cosa que te propongas, cualquiera. Y que cuando te sientas triste o abatido o desesperanzado, te prometo y confía en mí que vas a encontrar la respuesta en un libro. Y si no la encuentras, me escribes y yo te ayudo. Ay, pero ya está. Es Clara Machado en la @Clara Machado. La pueden conseguir en sus redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos y te escuchamos y vemos el próximo jueves en Corto y Clara. Claro que sí. Gracias a ustedes, de verdad. Un besito. Era Clara Machado. Bueno, como siempre ustedes la conocen en este espacio y ya tenemos casi que despedir este espacio que es Contigo Liberalmente. Al regreso no tenemos Corto y Clara, pero vamos a enviar un mensaje final para despedirnos de ustedes hasta el próximo jueves. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si te antojas de una buena hamburguesa, te recomiendo la Street Burger de Buono Restaurant, con 200 gramos de carne de primera calidad, queso, tocineta, vegetales y más. Acompáñala con la bebida de tu preferencia y es solo para los más exigentes, o pídela como tú quieras. Buono Restaurant en Altamira, 6ª Avenida, entre 3ª y 5ª Transversal. Buono Restaurant, complace tu paladar. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y ya de vuelta para la última parte de Contigo Liberalmente, quiero decirles que hoy hemos tenido un programa increíble. No solamente porque ha sido un programa de actualidad en principio, pero también un programa que nos ha conectado de alguna manera con esas ideas que son las que originalmente queremos defender en este espacio, que son las ideas de libertad. Y rescatando lo que decían tanto Clara como Luis del espacio Ana Frank, y recordarles una vez más que este sábado y domingo pueden ver la película del espacio Ana Frank en la Concha Acústica de Bellomonte a las 5:30 y en las salas de Cinex y Cines Unidos. Bueno, rescatar algunas frases, y es que Venezuela necesita volver a escoger, volver a tener la oportunidad de escoger qué decir, qué pensar, qué ver, qué ponerse, qué comprar, qué hacer, qué estudiar, en qué trabajar. Y esa es una oportunidad que nosotros tenemos hoy a la vuelta de la esquina. Hoy 23 de enero no solamente cobra más sentido que nunca, sino que hoy 23 de enero recordamos precisamente a nuestros padres fundadores de esta república que en ese momento trabajaron y dieron su vida para que nosotros hoy tuviésemos la libertad que nuevamente nos arrebataron hace 20 años. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos por delante, porque además de no solamente tener la oportunidad de escoger, se trata de respetar las diferencias, de enriquecerse al leer, de estudiar, de trabajar, de hacer lo que te hace feliz. Y eso pasa solamente por la salida de este régimen y por conquistar la libertad. Sin eso, no solamente no vamos a poder, por supuesto que vamos a poder soñar porque eso no nos los arrebata nadie, pero solamente a partir de la salida del régimen nosotros vamos a poder recuperar
ese espacio y esa vitalidad que tenemos como país y ser esa Venezuela tierra de gracia que estoy segura que vamos a conquistar y vamos a construir desde los municipios, desde tu casa, desde tu calle, desde lo más pequeño, para volver a tener eso que tanto deseamos y merecemos. Y yo con ese mensaje me quiero despedir. Quiero invitarlos como siempre a que nos sigan en todas las redes, @claumacero y por supuesto @RCR750, como siempre agradecida con esta Casa de la Libertad. Nos vemos el próximo jueves en Contigo Liberalmente, con más ideas de libertad, con más cosas que decir y leyéndolos. Hoy no escribieron tanto, pero el próximo jueves seguramente nos leemos por aquí. Un abrazo, nos vemos el próximo jueves. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.